Bueno, muy buenas tardes, Rodrigo Aguilera, Centro 21 Río C Group. Hoy es 7 de abril, Santa Cruz, Bolivia, y estamos con Julio Cronenbol, gerente comercial de Ultracasa, quien nos contará un poco de cómo va yendo el mercado desde la dinámica del portal inmobiliario, el movimiento. Hay una encuesta que nos comentará. Bienvenido, Julio. Te cedo la palabra y gracias por estar con nosotros. Gracias, Rodrigo. Buenas tardes a toda tu audiencia. Te agradezco por la invitación. Espero que con la experiencia que tenemos y hemos vivido podamos aportar algo a este tema. Te agradezco. Bueno, ya estamos en la cámara viendo un poco la presentación. Si vamos mostrando los gráficos para que las personas puedan entender un poco el comportamiento de la economía y entiendo que hay un paralelo también con cómo está yendo también en Estados Unidos, ¿no? Sí, hicimos esta presentación. Por un lado, tenemos un poco de contexto de la situación a nivel internacional. Hicimos algún benchmark. También tenemos como empresa Ultracasas el acceso a algunos socios a nivel mundial. De hecho, tenemos un socio muy importante que está en Perú, que es inversionista de nuestro grupo, el Grupo Urbania. Eso por un lado. Por otro lado, tuvimos la fortuna de tener un feedback de nuestros clientes, que son principalmente empresas desarrolladoras inmobiliarias, constructores, y también agentes inmobiliarios de diferentes oficinas. Esta encuesta nos sirvió para tener algunas percepciones y lo hemos tabulado, y creo que nos da un feedback interesante. Y finalmente tenemos también datos estadísticos en nuestra base de datos. Nuestra base de datos está alimentada con mucha información del portal inmobiliario. Como tú decías, somos uno de los portales más importantes. Información de visitas a la página, leads y otras informaciones interesantes, ¿no? Buenísimo, vamos entonces a mostrarles. Perfecto. Queríamos poner un poco de contexto eh, para darnos cuenta de cómo está la economía a nivel mundial. Esta, estos dos pantallazos de los índices de la Bolsa de Valores de Estados Unidos, el S&P y el Dow Jones. Yo lo leo de la siguiente manera, es decir, como ven ustedes arriba, primero se ven las dos que, que en ambos casos sufrió un duro golpe en la época de la crisis del 2008. Aquí lo muestro un poquito, en ambos casos. Y ya cuando hacemos un zoom in a los últimos meses, se ve fuerte la caída de lo que ha impactado el COVID. Y sin embargo, a mí lo que más me sorprendió es que ha habido un repunte pequeño, un pequeño rebote, que esto estamos hablando de días, ¿no? Y que de alguna forma es interesante, ¿no? Porque esto tiene que ver con el paquete de estímulos que ha aprobado el gobierno de Estados Unidos, con algunas otras condiciones que se han dado y que, digamos, no quiero ser optimista, pero es un repunte interesante, ¿no? Bueno, ahí te corto y un poco para agregar un poco, hay un comentario. En general, en las 5 últimas pandemias que han habido, o crisis así de salud en el mundo, el SARS, el tema de la gripe, la bolsa siempre reacciona, pero también siempre se recupera, ¿no? Sí, Entonces, y de hecho en Estados Unidos están siguiendo mucho el tema de qué pasa con el mercado inmobiliario también cuando sucede esto. Y en realidad en las últimas 5 recesiones, no tenemos ahora aquí el gráfico, es decir, está tu presentación, pero en las últimas 5 recesiones, solo 2 veces el mercado inmobiliario ha caído. En una de ellas cayó solamente 1.9%, y en la que cayó bastante fue en la última, en la de 2008, porque había un problema estructural en bienes raíces, digamos, ¿no? O sea, es decir, sí. fue la crisis subprime y De ahí la parte en realidad, recuperación ¿no? de Parte el crédito, problema de fondo. la burbuja que había. Entonces, definitivamente tenía que haber tenido una corrección en los precios de los inmuebles en Estados Unidos. Pero en el resto de recesiones, lo que la data histórica muestra es que no caen los precios, ¿no? Entonces ellos están optimistas de que en el caso de Estados Unidos, en el tema inmobiliario, van a tener un repunte rápido, ¿no? Como una vez. De hecho, ellos ya venían con un mercado de vendedores donde el inventario de inmuebles en Estados Unidos era muy pequeño
y la demanda muy grande, porque la economía venía bien. Entonces, es un poco distinto a lo que nos está pasando a nosotros en Bolivia. Definitivamente hay que abordar las diferencias. Son mercados distintos y de hecho acá nosotros teníamos un mercado de compradores antes de que empiece la pandemia o que nos llegue a nosotros la pandemia. Pero bueno, eso lo hablamos un poquito más allá. Perfecto. Bueno, es un poco de contexto de lo que está pasando en la bolsa de Estados Unidos. Eh, Hicimos algunos, o leímos varios estudios, participamos de varios webinars internacionales, como te decía, sobre todo de nuestro rubro, ¿no? De los portales más grandes que hay a nivel mundial, que siempre nos estamos reuniendo. Y algunas cosas que sacamos que nos pareció interesante fue este estudio de Morgan, donde ellos ya están estimando, esto es de hace algunos días, eh, minuto a minuto está cambiando todo, pero digamos, creo que es interesante, ellos están estimando que el primer quarter de este año quedemos con una desaceleración del PIB de menos 2.4 en Estados Unidos, que no sería tan grave, y están estimando que el segundo quarter sí va a ser fuerte, ¿no? Va a ser menos 30. Pero también se ve interesante que hay un rebote fuerte, un incremento de la demanda de 29.2 el tercer quarter y luego ya como que se acomoda todo, ¿no? Puede ser también medio optimista y también me imagino que está basado, o está basado, mejor dicho, en pensando en que en abril vamos a llegar al pico de esta pandemia y luego mejora todo, pero, pero es interesante porque también ha pasado en otras crisis esto, ¿no? Hay crisis parecidas a esta, ¿no? Como que vamos a hablar después, como lo del SARS, que se frena mucho, por supuesto, el crecimiento del PIB, pero luego hay un rebote porque también no es que se acaba no es que se frena la oferta, no es un problema estructural, ¿no? Sino que se acomoda, se corrige la demanda, ¿no? Todo también depende del paquete económico de apoyo que cada gobierno va a poder implementar, ¿no? En el caso de Estados Unidos, pues son trillones que tienen la capacidad de inyectarle mucho dinero a su economía para hacerla reaccionar con mayor velocidad, ¿no? Sí, y bueno, aquí mostramos un poco lo que pasó el 2008, lo que los economistas hablan la forma de la caída, ¿no? La forma de V, la forma de la U y la forma de L. La forma de V es la que se recupera más rápido, como esta de la izquierda, donde la caída es fuerte, pero la recuperación es muy rápida, vertical. Y la forma de U, que es la que pasó en 2008, hubo una caída que costó recuperarse y de hecho ven el crecimiento aquí que es paralelo a la tendencia que había previamente. Entonces, bueno, es una forma de ver lo que lo ve Morgan, de que esta caída va a ser en V y no va a ser, y va a haber una recuperación rápida, ¿no? Sí, tiene mucho que ver con lo que explicaba antes, ¿no? Que el mercado inmobiliario venía bien, los bancos corrigieron el tema de la otorgación de créditos, ahí sufrieron las pérdidas que tenían que sufrir en su momento después de la crisis del 2008. Entonces, esto no se ha dado por una crisis inmobiliaria, sino se ha dado por una pandemia. Entonces ha sido como una recesión forzada. Entonces, y repito, en Estados Unidos el inventario es muy limitado versus la demanda fuerte que hay por casas y por viviendas. Entonces, por eso es que ellos están apuntando a una V chica de recuperación, ¿no? En el caso de Bolivia, Sí, nadie tiene la bola de cristal, pero entre todas las personas con las que conversamos hay un consenso de opinión, como digo, nadie tiene la verdad absoluta, pero que es más una U digamos, la clave será cuán ancha vaya a ser la base de la U, es decir, cuánto tiempo nos va a tomar estar ahí abajo hasta empezar la recuperación, ¿no? Y también eso va a depender de cuánto tiempo estemos en cuarentena, cómo nos afecta el tema de las infecciones, qué pasa con el sistema de salud. O sea, hay muchas variables todavía que no están claras en nuestro caso, ¿no? Vamos, si quieres, sí, Julio, con la siguiente. perfecto, avancemos. Bueno, aquí empezamos a mostrarte datos de la encuesta que hicimos. Como te decía, hicimos una encuesta a agentes inmobiliarios y a constructores que son nuestros clientes del portal y con los que día a día nos comunicamos. Al final trabajamos juntos en este rubro. Les preguntamos cuánto durará la cuarentena después del 15 de abril.
A mí me llamó la atención porque el 27% responde que más de un mes, o sea, más allá del 15 de mayo. Y en general, salvo 11% piensa que no se extenderá, ¿no? La verdad que son números que a mí me llamaron la atención, ¿no? Ahora, si bien no se ha oficializado nada, sí pareciera que no vamos a ir como que a fines de abril, ¿no? Sí, todavía no se sabe si va a ser hasta el 21, hasta finales de abril. Habrá que ver cómo evoluciona el tema de las infecciones y demás casos infectados. La siguiente lámina, porque esta creo ya es simplemente percepción, o sea, no. Es una percepción, es una percepción. Ahora sí tenemos una percepción respecto a los precios, que es una lámina bien contundente, ¿no? A la izquierda tenemos los precios de las viviendas que están a la venta, ya sea cualquier tipo de vivienda, casa, departamento, terreno, pero a la venta. Y ahí la mayoría de la gente opina que o sea, el 82% piensa que va a bajar. Hay diferentes porcentajes, pero ya es un dato interesante. Que el 82% piensa que se va a corregir, ¿no? Y a la derecha tenemos los precios de alquiler, ¿no? Cualquier vivienda, cualquier tipo de inmueble, mejor dicho, de alquiler, ¿no? Donde es un dato parecido, 74% piensa que también va a bajar, ¿no? Bueno, nosotros ya estábamos en un mercado de compradores, ¿no? Eso para los que no conocen el rubro inmobiliario, hay dos tipos de mercado, el de vendedores y el de compradores. El de vendedores es cuando la oferta es menor a la demanda, por lo tanto el que tiene poder de negociación es el vendedor. Y eso nos pasó hasta hace 3 años atrás, cuando la economía iba muy bien, le iba muy bien a las empresas, le iba muy bien a las personas, e incluso en la banca había mucho impulso hacia el crédito de vivienda social. El mercado de compradores, por el otro lado, es cuando la oferta es más grande que la demanda. Entonces, el que tiene poder de negociación es el comprador. En esto ya estábamos. O sea, no es gracias a lo que estamos viendo hoy que ya estamos en un mercado de compradores. Veníamos entrando en un mercado de compradores hace más de un año, donde el precio se vino corrigiendo justamente este poder de negociación de los compradores y por la sobreoferta que había de inmuebles. Entonces, eh, evidentemente, los indicios son de que esto se va a endurecer un poco más, pero todo va a depender siempre de la motivación que tengan las personas por vender. Y el que tenga motivación o mucha necesidad seguramente saldrá con un precio o estará dispuesto a bajar un poco más el precio, pero el que no esperará y finalmente se irá al otro lado hacia el alquiler, ¿no? Una de las cosas que tienden a pasar cuando hay estas crisis es también que hay personas que posponen la compra, ya sea porque o uno de los dos en la familia deja de trabajar, pierde el trabajo lamentablemente, o le bajan el sueldo, la economía se achica un poco, entonces eh, posponen un poco esa decisión, pero tienen que vivir en algún lado, entonces o se quedan donde están en la familia o se buscan un alquiler, entonces tiende a haber más oferta de alquiler también, ¿no? No sé si coincidís con eso, Julio, pero esa es mi lectura. Por un lado, el tema del alquiler coincido. Por otro lado, yo creo que igual esto es temporal, sobre todo el tema que sí, que al final es el tema de fondo del mercado de compradores o de vendedores, porque al final si vemos el largo plazo hacia atrás, Santa Cruz viene creciendo con un ritmo muy, muy alto, ¿no? Sobre todo hablando de Santa Cruz más que de Bolivia. Entonces, la migración que ha habido en Santa Cruz es muy fuerte, ¿no? Eso va a hacer que siempre sea complicado que caiga la demanda, ¿no? Puede caer temporalmente, pero no se va a sostener mucho tiempo, ¿no? No, no, y la demanda no va a caer. Puede que se achique un poco, pero va a seguir existiendo demanda. Sí, y no es el tema de hoy, ¿no? Pero definitivamente Santa Cruz es una de las ciudades de Sudamérica, al menos, que más ha crecido en los últimos 40, 50 años. Entonces, eso también es importante, ¿no? Correcto. En unas siguientes láminas, si querés, podemos ahondar un poco más ese tema, ¿no? Sí, el otro tema tiene que ver con las transacciones de venta, que por supuesto es un dato importante para nuestros clientes, para los constructores y para los agentes inmobiliarios. Hicimos la misma pregunta: ¿cuánto creen ustedes que va a variar las transacciones de inmuebles a la venta y de inmuebles en alquiler? Y aquí hay ya una diferencia. En el lado de la izquierda hay un 61% que piensa que van a bajar eh, las transacciones de venta, el volumen, y el dato de que van a bajar de 1 a 25% es 44%, es bien alto. Y a la derecha vemos que
en alquiler es menos, ¿no? La percepción es que el 42% piensa que va a bajar las transacciones de alquiler. Y algunos incluso piensan que va a aumentar, ¿no? Y viene con lo que hablábamos hace un rato, ¿no? Yo lo pongo siempre como un ejemplo muy sencillo, ¿no? El que está por comprar una vivienda puede ser que lo piense 2 veces y temporalmente alquile, ¿no? Sí, correcto. Pero también, o sea, también, y lo vamos a ver en un par de láminas, porque esta presentación yo ya tuve la suerte de verla un par de días antes. Sí, Eh, También hay personas que hoy por hoy, desde su casa, siguen buscando una casa, un departamento, porque tienen la necesidad y tienen la decisión tomada y tienen, de alguna manera, bueno, los medios para poder seguir adelante una vez que la cuarentena se levante. Entonces, hay muchas personas que están viviendo en su casa y que hoy más que nunca se están dando cuenta que les quedó chica, que están incómodos. Tenemos clientes que nos llaman, a veces necesito un escritorio, necesito otro espacio, necesito un cuarto más porque mis hijos están incómodos, o sea, necesito jardín. Entonces, la demanda no se para, simplemente que se va a ajustar un poco, obviamente por la situación. Hoy estamos trabajando online, estamos atendiendo a los clientes con este tipo de reuniones virtuales, estamos pudiendo mostrarles cuáles son las opciones, estamos incluso, he visto ahí que hay una lámina de nuevas casas en la venta, son menos, pero estamos pudiendo incluso, ya hay gente interesada o que se está preparando para cuando esto se levante, salir a la venta con algún inmueble que tenga que necesita vender. Y estamos ya avanzando con los clientes en los pormenores, porque sacar una casa a la venta no es una cosa que se haga de un día para otro. Hay un tema de planificación, de estrategia, en qué lugares vamos a sacar, cuál va a ser el mensaje, cuál es el segmento. Bueno, hay muchas cosas que se tienen que hacer antes de sacar un inmueble a la venta. Gracias, Julio. mira, interesante lo que mencionas porque nosotros que trabajamos en el día a día con muchos desarrolladores inmobiliarios, vemos que hay un porcentaje, ahorita no lo tengo el dato, pero hay un porcentaje pequeño de personas que nos llegan como lead y que finalmente compran en los primeros 30 días. Y esos son los que yo creo que no va a variar mucho, esas personas que compran porque se están mudando de ciudad por trabajo, porque, como vos decís, se les vence sus contratos de alquiler, ya tenían pensado comprar. En muchos casos tienen trabajos en empresas con mucha seguridad en lo laboral y van a seguir planteándose comprar y más aún si tienen consiguen quizá un buen precio. Por otro lado, tenés un porcentaje también de personas que tardan en comprar entre 2 meses a un año incluso, de los clientes que nos llegan interesados en los leads. Y esos, ahí sí podemos empezar a abrir el abanico y ver caso por caso, en base a variables, cuáles van a postergar y cuáles no. Pero el primer grupo del que hablé hace un rato sí creo que se va a mantener, ¿no? Porque hay una necesidad importante de techo, ¿no? Sí, correcto. Totalmente de acuerdo. De hecho, eso es lo que estamos sintiendo nosotros con nuestros clientes, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, yo como anécdota te cuento, creo que te conté que en un lugar, lo cuento a veces me da un poco de chiste, ¿no? Pero en un lugar de la zona norte, en Santa Cruz, a propósito, yo vivo en la zona norte, un cliente pidió, un cliente final, o sea, una persona interesada en comprar una casa, pidió por favor ver, durante la cuarentena, ver la casa que quería comprar. Entonces, no es un dato estadístico, pero es interesante, ¿no? Ver Y esas actitudes. tampoco estamos sugiriendo que hay que hacerlo, porque creo que por temas de salud hay No me que... quiero meter a, claro, no quiero debatir si es bueno o malo, ni Sí, sugerir que lo hagan. sí, sí. Ahora, lo que sí es relevante a tu comentario también es que el mundo inmobiliario va a cambiar. Es decir, ahora hay que abrazar más la tecnología que ya está disponible hace tiempo, no es algo que hoy están haciendo, pero todas estas visitas virtuales, videos 3D, que permitan a las personas ver un inmueble como si estuvieran ahí y darse muy buena idea del inmueble y si realmente tienen interés ya seguir al siguiente paso, creo que es algo que vamos a abrazar muchos en este rubro, en esta industria inmobiliaria, de aquí para adelante. ¿No? No solo es ahora mientras estamos en cuarentena, sino que esto viene y va a seguir y se va a quedar con nosotros. ¿No? Incluso este tipo de reuniones que estamos haciendo, como les digo, estamos haciendo con algunos clientes vía Zoom, vía videoconferencia, estamos pudiendo intercambiar información y avanzar de una manera mucho más
ágil y bueno, por ahora segura también porque no podemos movernos. Sí, mira, el año pasado yo estuve con los socios que tenemos en Perú, Urbania, y ellos nos dicen que si bien las ferias inmobiliarias en Lima funcionan muy bien, también están funcionando bien las ferias virtuales, donde básicamente hay un grupo de ofertantes que publican promociones y que algunos tienen tours virtuales, etcétera. Digamos que parecido al Cyber Day, ¿no? Al Black Friday, donde en un solo portal se concentra toda esta oferta. Y es interesante porque el objetivo ahí es, quizá el cliente final de todas maneras va a ir a verlo, pero lo interesante es que durante ese día, o par de días, fin de semana, el cliente virtualmente puede hacer una reserva. Reservas con, digamos, hablemos desde $200 hasta $1000, qué sé yo. Pero eso, si bien no es un cierre formal, es algo, es un dato, dar un paso, ¿no? Es un paso hacia la venta virtual, ¿no? Claro, es un filtro, ¿no? O sea, en el Sí, embudo nos estamos filtrando, digamos, al curioso o al que no le interesa, ese ya no te contacta, pero el que realmente está necesitando una casa o que realmente le gustó, ese sí te va a contactar y con ese puedes avanzar al siguiente paso de la compra, ¿no? Además que genera interés, ¿no? Buen interés porque sí, esta tecnología te permite realmente darte cuenta cómo es la casa, ¿no? Es como que estuvieras caminando por la casa y mirando todos los espacios. tal cual. Bueno, la otra consulta que hicimos fue, ¿dónde estimas invertir más en los próximos 6 meses? A mí me llamó la atención. Yo no tengo los datos de esto del año pasado, pero por percepción te diría que en redes sociales y portales inmobiliarios la inversión iba rondando un 50%. Te hablo de mis conversaciones con clientes sobre todo. Y el otro 50% se lo llevaba el open house, las ferias inmobiliarias y el canal directo. Y me llamó la atención ahora esta encuesta porque las ferias y el open house solamente están mostrando un 5% entre las dos, ¿no? Que tiene que ver, creo yo, con el tema del COVID y las reuniones en masa, ¿no? Sí, sí. Bueno, no es novedad que redes sociales y portales inmobiliarios sean canales muy importantes para la promoción de un inmueble, ¿no? De hecho, 90% de las personas que quieren comprar una casa entran a un portal antes. Entonces, hoy el consumidor de inmuebles, el que necesita comprar una casa, conoce muy bien el mercado, porque entró a los portales, ha visto varias casas, sabe los precios del mercado. Entonces, eso hace también que en mercados como ahora el del comprador, por eso es que tiene también tan buen poder de negociación, porque sabe muy bien en cuánto está el precio de mercado. Entonces, no está dispuesto a pagar por encima de lo que el mercado está dictando en la oferta disponible, ¿no? Entonces, siempre va a haber los portales son muy útiles porque nos permiten mostrar toda la oferta, pero evidentemente ya la compra final, más del 50% usan a un asesor inmobiliario para el cierre final porque por el asesoramiento, la visita, al final la comparación entre uno y otro, la negociación conjunta. Entonces, más o menos la estadística es, si bien el 90% hace sus primeras búsquedas por portales como Ultracasa, solamente un 40% más o menos son los que terminan haciendo una compra directa sin haber tenido otro contacto. El resto tiene y llega a manos con un asesor, con la ayuda de un asesor inmobiliario, para que éste lo acompañe en todo el proceso de la compra. Gracias, Julio. Yo, yo creo que para bien o para mal, esta época de cuarentena está sirviendo o perjudicándonos, depende del punto de vista, eh, respecto a la capacitación que teníamos en usar tecnología para comprar cosas, ¿no? En el delivery, por ejemplo, se lo ve claramente, ¿no? Seguramente muchos en esta cuarentena han aprendido a usar las apps de delivery, entonces es un punto de inflexión también, ¿no? Sí, totalmente. O sea, el mundo está cambiando y va a cambiar y ya no va a ser lo mismo. O sea, hay que Sí, abrazar el cambio también, hay que buscar oportunidades en todo esto. Y sí, evidentemente, hoy van a haber dos tipos de asesores, incluso de personas, ¿no? Las que se queden en la cuarentena haciendo nada o los que se quedan con una rutina todos los días buscando oportunidades, mejorando algo, buscando qué cosas tienen que hacer en su empresa. En el caso de nosotros, los asesores,
estamos todos los días con seminarios o webinars, capacitando a la fuerza de ventas en nuevas formas, mejores formas de hacer, cómo usar nueva tecnología, en contacto con los clientes. Entonces, eso es importante porque esto va a pasar y cuando pase tenemos que estar listos. Y cuando pase tenemos que tener el embudo con muchos clientes necesitando los inmuebles. Entonces, la torta siempre se achica, pero eso no significa que alguien pueda incluso tener más participación. Depende de cuán eficazmente o cuán rápidamente se mueva con sus clientes, ¿no? Y con conseguir más clientes. Sí, de acuerdo. Bueno, otra consulta que hicimos es a los desarrolladores inmobiliarios, puntualmente a las constructoras, les preguntamos si estimaban iniciar construcción en los próximos 6 meses. Y a mí me llamó la atención, o sea, un 53% piensa iniciar construcción. Normalmente los constructores están desarrollando y tienen un stand-by, depende del tamaño también de la constructora, pero que el 53% esté pensando en construir me llamó la atención, es un dato optimista, ¿no? Sí. Bueno, eso un poco tiene que ver con lo que mencionabas, ¿no? Santa Cruz es una ciudad que va a seguir creciendo, es una ciudad que va a seguir teniendo migración hacia Santa Cruz, ¿no? Tanto de Bolivia como del extranjero. Entonces la demanda va a seguir existiendo. Así que, y yo creo que los constructores también están apostando que esto va a pasar. Evidentemente no es algo sencillo, pero los planes de construcción tampoco son de la noche a la mañana. Es decir, los edificios toman 2 años, las construcciones, ¿no? Entonces, una casa o condominios toma 1 año, año y medio. Entonces, ellos están mirando el mediano plazo y el largo plazo y saben que el negocio inmobiliario va a seguir. Sí, correcto. Bueno, voy entrando ya a la parte de mostrar datos estadísticos. Esto ya no son encuestas, ya son datos que hemos sacado de nuestra base de datos de Ultracasa. Como ustedes saben, tenemos un portal inmobiliario al que entra mucha gente a buscar inmuebles. Y estas son concretamente las visitas, la evolución de visitas que tenemos en el portal. Hemos usado un ratio para compararlo, para que podamos verlo a nivel porcentaje. Estamos comparando todo con el primer semestre del 2019 y en base a esto vemos el crecimiento o decrecimiento de las visitas. Como ven, en septiembre teníamos un buen nivel comparado con el primer semestre y en el paro se empieza a caer las visitas hasta llegar a un pico de menos 62%, ¿no? Sin embargo, hubo una recuperación fuerte. En enero ya creo que a nivel visita y a nivel de otros indicadores estábamos bien. Y ahora en marzo se ve que hemos vuelto a caer, ¿no? Pero lo que yo rescataría al menos es que, si bien la caída fue fuerte de visitas, de la demanda, hubo una recuperación rápida, ¿no? Sí, es súper interesante mostrar este tema de cómo fue el comportamiento durante el paro de 21 días que tuvimos en Santa Cruz y en qué medida nos muestra cómo puede ser después. Evidentemente yo no creo, y eso es mi opinión personal, no es exactamente la misma situación. Eh, yo creo que después del paro había mucho optimismo y eso se notó, lo notamos en el mercado, las personas tomando decisiones, los que no, los que estaban dando vueltas por una casa finalmente tomaron la decisión y se empezó a mover bastante el mercado y eso lo muestra este gráfico. Ahora es un poco distinto porque hay una profundización en una crisis que si bien ha sido forzada, ya teníamos problemas, digamos, muchas empresas venían arrastrando problemas justamente después del paro, y fin de año, enero, febrero, después del carnaval, la gente estaba esperando levantar más bien y viene esto, ¿no? Entonces, la recuperación no va a ser, no creo que vaya a ser exactamente igual, en mi opinión. Creo que va a ser, coincido con el consenso de personas con las que hablamos, que va a ser una U, pero el vaso medio lleno acá es mostrar que incluso en una situación como la de ahora, donde estamos en cuarentena, hay 70% igual de visitas a un portal buscando casas. Es decir, ha caído el 31%, esos son, si me corregí, por lo que me decías, Julio, entre 400 y 500 mil visitas en promedio tiene Ultracasas al mes. Significa que hay como 300 mil visitas en esta época de personas que todavía están interesadas en comprar un inmueble, ¿no? Entonces, eso te muestra que el mercado no se para.
Sí, es verdad, alguien o cualquiera de nosotros, incluso sin ver estos datos, podría pensar, pucha, se cae mucho más, ¿no? Pero al final la gente sí aprovecha estos días para ver casa, ¿no? Para ver inmuebles. Correcto. Bueno, el otro dato que tenemos, que es súper importante para nosotros, son los leads o los clientes potenciales. Estos son los clientes finales que están buscando comprar un inmueble o alquilar y que dejan sus datos, ¿no? Que dejan su nombre, teléfono, email, y es así que se convierten en un lead, ¿no? Entonces esto ya nos da un parámetro diferente de las visitas. Es un filtro más, como hablábamos hace un rato, y ha tenido un comportamiento parecido, ¿no? No ha caído tanto, más bien ahora sí ha caído más. Puede ser que, por lo que comentaba Rodrigo, ¿no? Que es una situación diferente, pero en términos generales sí se ha comportado parecido. Sí, lo que, para mí la lectura acá es que aquí hay más, en este momento está habiendo gente con más necesidades y con más problemas, creo, económicos, y eso hace que estén posponiendo la compra en un buen porcentaje. Por eso es que vemos un 50% menos de leads versus el semestre pasado. Y eso además, si lo analizáramos por segmento, sabemos que el segmento más bajo lamentablemente se va a ser más golpeado, que tiene que ver también con el de vivienda social del primer tramo de 5,5% de tasa, que, que, que con seguridad ese es uno de los más golpeados y que va a tener que posponer un tiempo la compra de una vivienda, ¿no? Sí. Bueno, y quisimos dar un zoom in a los últimos días para ver el comportamiento día a día, que es algo que muchos clientes nos preguntaban, querían saber cómo se está comportando día a día, ¿no? ¿Qué está pasando durante la cuarentena? Y, a ver, les explico, este es exactamente lo mismo que lo anterior, es decir, los leads, pero ya visto con lupa los últimos 15 días. Voy a poner acá el cursor. Y es interesante, a mí me llama la atención esto. Cuando se hace el anuncio de cuarentena municipal, recién empieza a caer. Ustedes se recuerdan cuando hubo el tema de Sosa, ¿no? Sí. Sin embargo, ya hacía hartos días que sabíamos del problema en otros países, ¿no? Entonces, a mí personalmente me llamó la atención, ¿no? Como que no le dimos tanta importancia, como que la rueda seguía girando, ¿no? Sí, correcto. Bueno, luego ya empieza a caer fuerte y llega el pico de caída, bueno, hasta ese momento, cuando se anuncia la cuarentena a nivel nacional, se recupera un poco y vuelve a caer más fuerte todavía, llegando al 19% cuando anuncia la extensión de la cuarentena hasta el 15 de abril, ¿no? Y luego se ha ido recuperando, que también es un dato que me parece interesante. No tengo los datos ya de los últimos días de abril, pero se ha ido recuperando y pareciera como que, esto ya es una opinión personal, pareciera que como que lo hemos asimilado, ¿no? Estamos ya, la vida continúa, ¿no? Correcto. Yo creo que lo que pasa es que esas caídas tienen que ver con un shock mental Sí, y anímico de las personas, ¿no? Y ha habido, a mi parecer, también mucha generación de pánico, ¿no? Entonces, eso hace que las personas se desenfoquen y estén muy pendientes de la evolución del coronavirus y no piensen en nada más que en eso. Pero ahí se va viendo que después las personas ya van, ya empieza un nuevo normal, digamos, y las personas ya empiezan a moverse adelante hacia su vida porque tienen que seguir tomando decisiones. Nadie quiere quedarse eh, sin poder avanzar, ¿no? Entonces, los que realmente tienen intención de comprar, ahí lo muestran, ahí un 44, es menos que el año pasado en el mismo semestre, pero hay un 44% que está avanzando hacia adelante, si vale el término, ¿no? O preparándose para cuando esto se levante puedan tomar decisiones, ¿no? Porque hoy no hay notaría, hoy es complicado, no podemos tramitar un crédito en el banco, es decir, podemos llegar hasta un análisis, digamos, pero no se pueden firmar contratos, no se pueden inscribir las garantías, entonces no puede haber un desembolso, no se puede perfeccionar una compra-venta, pero sí se puede avanzar en la elección de cuáles son mis opciones o cuáles son las 2 o 3 casas que entrar, ¿no? cuando esto se levante ir y ver y tomar la decisión, por ejemplo, ¿no? Sí puedo avanzar hablando con mi funcionario de negocio y preguntar hasta cuánto me pueden prestar, dado mi nivel de ingreso y mi nivel de endeudamiento, para tener idea de con qué presupuesto cuento para ir y buscar
en el mercado lo que se ajusta a mi presupuesto, ¿no? Entonces, hay cosas que podemos hacer y aprovechar más bien en este momento para que cuando esto se levante no estemos en cero, sino que ya estemos habiendo avanzado y le tengamos ventaja al que no hizo nada en esta época, ¿no? Sí, incluso las empresas, yo creo que los primeros días les costó teletrabajar, ¿no? Y ahora los veo, al menos en mi círculo, trabajando, reuniéndose, haciendo webinars, y como que la vida continúa, ¿no? Ya pasó el shock, ¿no? Sí, total. No, además que en nuestro rubro, como te digo, no se ha parado, es decir, las actividades siguen, nosotros estamos trabajando eh, incluso más horas que antes porque estamos en la casa metidos con webinars, con reuniones con clientes, llamando clientes, haciendo análisis de mercado comparativo por zonas para ver cómo está el precio, para volver a juntarnos con los clientes, ver alguna estrategia nueva de precios. Hay mucho trabajo por hacer en realidad y eso estamos haciendo con todos nuestros equipos comerciales, nuestros asesores, para que asegurarnos que estén avanzando en sus temas, estén aumentando su embudo de clientes potenciales, cosa que cuando esto se levante, que se va a levantar, estemos a otra velocidad, ¿no? Sí, es cierto. Bueno, y así, igual que en la anterior gráfica, hicimos un zoom in de la oferta, es decir, de los nuevos inmuebles, nuevo inventario que han subido los agentes inmobiliarios en el portal Ultracasa. Y esto ya no está con porcentajes, sino con datos, con número, cantidad, volumen exacto de inmuebles nuevos. Y se ha comportado parecido, pero sí un poco más bajo, ¿no? O sea, la tendencia los últimos días sigue bajo, pero bueno, es entendible porque obviamente estamos en esta situación, ¿no? Me imagino que no hay no aparece nuevo inventario, ¿no? No, pero en realidad es interesante mostrar cómo inclusive en un 31 de marzo o un 30, o bueno, en una cuarentena, hay personas que están sacando sus casas a la venta, digamos, ¿no? Entonces, Cargando, sí, cargando operaciones con su asesor sí, inmobiliario. De hecho, eso es justamente lo que estamos haciendo, ¿no? Porque a través de esta tecnología podemos intercambiar la información del inmueble, tenemos el WhatsApp, podemos ver cómo están los papeles, las condiciones. Si no tenemos la foto del mismo dueño de casa, puede tomarla la foto por nosotros, nos las mandan, las ordenamos, las ponemos de una manera que tengan coherencia, armamos una estrategia comercial con el cliente, definimos un precio en función al mercado y podemos salir. Y de hecho, ahí está la prueba de que hay operaciones que están saliendo al mercado de esa manera, ¿no? Evidentemente, también me quedo con el pico de 100, que yo creo que eso cuando se levante otra vez vamos a tener un pico porque van a haber eh, varios clientes y personas que quieran salir a la venta y obviamente va a ser mucho más fácil, pero aplaudo a las personas que están tomando decisiones y que se están preparando antes y que están haciendo su tarea en conjunto con su asesor inmobiliario para armar bien la salida del inmueble, ¿no? ¿Es posible? Es posible. Hoy se puede. Y esta es la muestra, ¿no? Creo que con eso me quedo yo de esta lámina. sí, tal cual. Bueno, aquí tratamos de hablar un poco de qué creemos que va a pasar. Es muy difícil, obviamente, saber qué va a pasar. Partimos de haber leído muchos estudios, artículos, y algo que nos pareció interesante fue recordar el caso del SARS en Asia. El SARS fue una enfermedad de coronavirus, otra cepa, pero que al final tuvo un efecto parecido, no una pandemia, sino una epidemia que fue en algunos países de Asia. Eh, y quizás lo más parecido, si bien el más afectado fue aquí China, Japón, eh, nos centramos principalmente en Hong Kong, donde hubo una cantidad de infectados de 2.000, que pudiera parecerse a lo que creo que va a pasar en algunos países de Sudamérica con el COVID, ¿no? Probablemente, si en abril llegamos al pico de infectados, en Bolivia pudiera haber esa cantidad más o menos, ¿no? Entonces aquí fue interesante, aquí sí hubo una recuperación en V chica, fue una recuperación rápida. No quiero comparar Hong Kong con Bolivia, por supuesto, estamos en otro nivel, pero es interesante como benchmark, ¿no? Para usarlo como una información, un input de algo que pasó concretamente de una epidemia concreta, ¿no? Y bueno, aquí en Hong Kong sí
la tendencia volvió exactamente al mismo lugar. Y en el rubro inmobiliario hubo un 33% de caída en las transacciones, en el volumen, que a estas alturas del partido, si nos dicen que va a caer 33% los próximos 3 meses, creo que todos lo firmamos, ¿no? No es mucho en volumen. Y bueno, ni hablar en precio, la caída fue de 1.9, fue baja también. Sí. Sí, bueno, te muestra que el mercado inmobiliario reacciona, ¿no? O sea, y que se levanta. Y eso pasa en todas las economías. Puede que tome un poco más, un poco menos, dependiendo de la economía donde se encuentre, pero el mercado inmobiliario se levanta, no se para. De hecho, en Estados Unidos lo acaban de nombrar hace un par de días como un servicio esencial, así como es la banca, como son los servicios básicos. Y están en Estados Unidos viendo, bueno, en función a en qué estado están y cuáles son las normas, si hay o no cuarentena, están viendo cómo los asesores y las redes inmobiliarias se adecúan para poder seguir dando este servicio esencial, ¿no? Entonces, porque los americanos entienden muy bien el impacto que tiene el sector inmobiliario en la economía, ¿no? Y todo el Exacto. que tiene, ¿no? Es muy importante lo que genera de movimiento económico en la construcción, a través de la banca, ¿no? El movimiento efectivo entre las personas. Entonces, es un jugador muy importante para la economía y para Bolivia también. Sí, cuidar la salud del rubro inmobiliario es vital, ¿no? Sí, así es. Em, Nosotros como Ultracasa nos permitimos dar algunas recomendaciones, ya por la experiencia en el rubro, de qué cosas hay que cuidar para optimizar en esta época que seguramente no va a ser igual. Es una época donde hay que cuidar todo y hay que realmente optimizar, esa es la palabra clave, ¿no? Entonces, tratamos de hablar de 3 dimensiones importantes. Una, la elección del producto para combatir la caída en cantidad de visitas que tengamos a nuestro inventario. Elección de producto respecto a todas las variables que influyen en un producto inmobiliario, ¿no? Fecha de entrega, precio metro cuadrado, distribución. Tener mucho cuidado con el producto y con el target, ¿no? Elegir correctamente el target para elegir qué producto vamos a vender. Y aplica, por supuesto, a los desarrolladores inmobiliarios que ellos, si están en un proceso de desarrollo, de predesarrollo todavía, mejor aún tienen la posibilidad de medir mejor el target con los cambios que va a haber, ¿no? El segundo frente, optimizar el marketing. Cada peso que se invierte en marketing, optimizarlo por el canal adecuado, con el mensaje adecuado. Es importante exprimir cada peso en marketing. Y finalmente, exprimir los leads. Ya una vez que el marketing funcionó bien, tenemos unos leads interesados y también a eso hay que exprimirlos, asesorarlos bien, hacerles un buen seguimiento y lograr que, que finalmente concreten la venta, temas de financiamiento, etcétera, ¿no? Sí, de nuestro lado, esto se traduce en elegir muy bien el inventario que tenemos, ver qué productos tienen más posibilidades de venderse rápido, que estén en buen estado, buena ubicación, en un precio correcto, un precio competitivo en su función al mercado. Optimizar en qué canales hay que invertir mucho más, en portales, en redes sociales. eh, y aquí también, que no lo hemos hablado mucho, pero también la gestión de llamadas es bien importante en los contactos, las personas directamente, porque no solo podemos estar metiendo inversión en Facebook y pensar que el cliente comprador va a venir directamente, ¿no? Entonces hay que buscar, hay que ir a buscarlo también al comprador. Y cuando hayan leads, contactarlos a la brevedad, ¿no? Es decir, no hay que perder el timing de un lead, un interesado, de hecho, creo que lo vas a mencionar, pero hay que llamarlo en los próximos 5, 8 minutos, una cosa así, el lead caliente que le dicen, ¿no? No hay que perderlo en ese momento. Sí, de hecho, nos pasa a cualquiera, ¿no? A veces necesitamos un servicio con urgencia, nos entramos a internet, le preguntamos a 3 proveedores y creo que nos pasa que el primero que nos responde empezamos a dialogar y si alguien nos contesta el otro día ya, o ya se nos pasó la emoción o ya compramos al otro proveedor. Entonces nos pasa en el día a día, ¿no? Sí, tal cual. Es clave. Bueno, respecto a la elección de productos, hay un mensaje interesante. Por nuestro lado, sobre todo a los desarrolladores inmobiliarios le hemos recomendado analizar la oferta, no solo la demanda, ¿no? Hay zonas en Santa Cruz, por ejemplo,
donde hay una gran demanda, pero a veces la oferta y el producto con el que estamos entrando, el ratio demanda-oferta no es atractivo. Hay zonas de Santa Cruz donde también hay demasiada oferta. Entonces hay que tener cuidado de las dos cosas, ¿no? Investigar la oferta, investigar la demanda y estimar nuestros costos de transacción para hacer un buen plan de ventas y marketing, ¿no? Por supuesto, todo tiene que ver con el target. El target hay que ser muy cuidadoso, cómo lo elegimos y sobre todo ya ser frío, que sea el target que elegimos, hagamos una simulación financiera y sea rentable para el producto que vamos a vender. Y para eso los invitamos a usar varias variables, ¿no? Aquí puse algunas que estamos usando y asesorando a algunos clientes, pero obviamente hay muchas más. Yo como una anécdota siempre cuento que a un cliente que asesoramos nos pidió evaluar la variable de implementación de domótica, estas automatizaciones que hay en las casas para abrir las puertas, para encender el aire acondicionado, la cocina, etcétera. Y nos llamó la atención porque en una zona en particular en Equipetrol, la domótica jugaba una variable, o sea, pesaba de forma importante. A mí me sorprendió mucho. Sí. Pero bueno, acá también estás mencionando la importancia que tiene el equipamiento, las amenidades que estén cerca, o sea, la ubicación siempre va a ser importante en bienes raíces, en real estate, y el financiamiento que pueda haber para esa compra, fecha de entrega, obviamente las casas que están listas o los departamentos que están listos tienen más posibilidad de venderse más rápido que en preventa incluso. Y bueno, la casa modelo ayuda mucho también, o el departamento modelo, porque las personas, todo entra por los ojos, entonces cuando van y ven un inmueble terminado, se enamoran. O sea, la persona tiene que enamorarse de este lugar porque va a ser su hogar. Entonces, la presentación lo es todo, ¿no? La casa modelo pareciera no ser tan importante, pero es realmente muy importante, una variable muy, muy pesada. Me ha pasado con algunos clientes que tienen una buena propuesta de producto, pero no tienen nada que mostrar respecto a casa modelo. Inclusive no tienen ni renders buenos, ¿no? Cuando están en preventa. Y pesa mucho. O sea, he visto fracasos por no tener una aproximación buena del producto. Y eso que mencionás también, los renders, la fotografía, que sean profesionales. Creo que hoy más que nunca el mercado no te va a tolerar no tener una buena presentación, una buena descripción del inmueble, que las fotos sean profesionales y obviamente que invertirlo en los canales que lleguen las personas adecuadas, ¿no? La promoción va a ser importante también. Sí. Bien. Respecto a la elección de producto, quisiéramos comentar acá un tema. Vamos a contrastar la percepción, o sea, la encuesta que hicimos hace un rato, que mostramos hace un rato, sobre la caída del volumen de transacciones de inmuebles a la venta. Lo vamos a contrastar contra lo que pasó en el paro. Como decíamos antes, no es lo mismo el paro que esta situación, pero sirve como para darnos una idea. Y efectivamente, la percepción de caída de 61% versus lo que realmente cayó en el paro es muy parecido, ¿no? O sea que la percepción es real, ¿no? Claro, pero también cayó porque en el paro, incluso en el paro yo recuerdo que no podías ni ofrecer un inmueble, porque estabas era en otra sintonía, o sea, tenías que estar realmente flatline, ¿no? O sea, había cero actividad, o sea, no podías hacer ni publicidad. Sí, 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 sí. Era otro nivel de conciencia, ¿no? Sí, que ahora es distinto, ¿no? Ahora, o sea, Sí, ahora obviamente hay que tener la sensibilidad porque no es una cosa sencilla lo que estamos viviendo. Eh, hay que cuidar mucho la seguridad y la salud y la verdad que el riesgo que estamos corriendo todos y obviamente segmentos de mayor edad con mayor razón, pero sí se puede ahora, cuidando el tono y el enfoque, hacer publicidad, mostrar los inmuebles, porque hay personas que están interesadas y obviamente para ese público, pero también estamos trabajando justamente en contenidos, ¿no? En informar a los clientes, al mercado, de cómo está yendo el mercado. Un poco eso es lo que estamos haciendo hoy y te agradezco, Julio, por tu tiempo, porque un poco eso es lo que queremos aportar al mercado, ¿no? Con información, no con más
pánico, no con más preocupación, sino mostrar data. O sea, ni siquiera venimos a dar nuestra opinión, sino mostrar cómo se está comportando y cómo podría levantar más rápido o en qué tiempo podría levantar el mercado, y que vean siempre que aunque tome levantar, no es que vamos a estar en cero. O sea, sí van a haber transacciones, sí hay hoy gente que está colocando sus inmuebles a la venta. Nosotros en Centro 21 estamos todos los días hablando con clientes, estamos preparando algunos inmuebles ya para salir. Probablemente vamos a ver cuánto se extiende todavía esta cuarentena, Julio, pero veremos. O sea, si se extiende, vamos a salir dentro de la cuarentena, pero estamos diseñando estrategias caso por caso, cliente por cliente, ¿no? Sí, y de todas maneras el rebote que hubo después del paro fue bueno. Nuevamente no va a ser lo mismo, pero la gente que se quedó cerca de comprar o alquilar un inmueble antes del paro, Pudo cerrar. rápidamente regresó. Sí, Sí, rápidamente se cerró, ¿no? sí. Bueno, lo mismo hicimos para alquileres. En alquileres hay una percepción de que un 42% pensaba de que iba a bajar el volumen, y aquí más bien después del paro pasó algo interesante, ¿no? El volumen aumentó, a pesar de que es bajo, el 3%, pero es interesante cómo aumentó, ¿no? A mí, al ver este dato la primera vez, me llamó la atención eh, que el alquiler no sufrió tanto, ¿no? Y puede pasar esto, ¿no? Al final, acá hay una razón, un argumento de fondo, ¿no? Ocupamos vivir y ocupamos techo, y al final si no compramos vamos a terminar alquilando, ¿no? Tal cual. Es más, mi opinión personal es que los alquileres van a aumentar. O sea, porque van a haber segmentos y personas que van a tener que posponer un poco el tema de la compra de la vivienda. Otros no, pero los que sí lo pospongan, algunos van a poder incluso tomar la decisión de repente de salir de una casa familiar donde están de repente incómodos y alquilar para poder irse. Y algunos clientes que tenían su inmueble a la venta y que de repente su motivación de vender no es tan alta, es decir, su necesidad no es tan alta, y pueden decir, espero un año y que esto termine de levantarse, mientras tanto lo alquilo y genero flujo, ¿no? Entonces, un poco, por eso creo que, por un lado, la oferta va a aumentar de alquileres y por otro lado también la demanda va a aumentar. Sí, hay muchos que definitivamente, por ejemplo, los que se le vence el contrato de alquiler y ya pensaban mudarse porque quieren cambiar de zona, qué sé yo, claramente no hay motivo para no alquilar, ¿no? Tal cual. Y Bien, de hecho ¿sí? nosotros que tenemos en nuestras bases, en Centro 21 tenemos toda una base de requerimientos, que todos los días nos llega información de quién requiere qué, dónde, entre venta y alquiler. Vemos bastante movimiento de alquiler ahorita. Y venta también, pero obviamente hay más, yo te diría que es un 70-30, ¿no? 70% alquileres, 30% venta. Sí, sí, yo creo que eso en el día a día igual lo estoy notando. Respecto a, quisimos hacer también un análisis respecto a la distribución, ya hablando de departamentos, de un producto específico, departamentos de un dormitorio, de dos y de tres, para ver cómo se comportaron durante el paro. El azul es el de un dormitorio, el naranja de dos dormitorios y el plomo o gris de tres dormitorios. Y como es el que más fue afectado después del paro fue el de un dormitorio, ¿no? El que fue medianamente afectado fue el de 2, y el de 3, si bien cae un poquito más que el de 2, pero se recupera más rápido. A ver, algunos comentarios acá. En el de un dormitorio, tendríamos que hacer el análisis de la zona. Influye mucho en el de un dormitorio porque desde hace un tiempo en Santa Cruz ya tenemos estos monoambientes que están en zonas altas, o sea, Franco, Equipetrol. zonas de Equipetrol, Las Palmas, etcétera, y que obviamente el precio de metro cuadrado es un poco alto, es más alto, entonces puede ser ese el motivo. Bueno, otro motivo también es que para el monoambiente o el de un dormitorio hay un buen segmento o una buena proporción de esa demanda que son solteros que todavía viven en casa de los padres y que cuando hay alguna restricción económica ellos solamente postergan y se quedan donde están viviendo, Pueden ¿no? posponer, sí. Y bueno, tienen resuelto el tema de casa familiarmente y punto, ¿no? Entonces,
al contraste de eso es el de 3 dormitorios, que son generalmente familias que ya tienen otro nivel de ingreso, otra economía, y que la decisión obedece por dar más comodidades a la familia, por más espacio, una ubicación más cómoda, cerca de un colegio, cerca del trabajo, cerca de un familiar, ¿no? Entonces, yo creo que este gráfico muestra realmente cómo se comporta en función de la distribución de los tamaños de los departamentos o de las casas, ¿no? Sí. No hay casas de un dormitorio, ¿no? De hecho. No, no, este análisis solo es de departamento. Bueno, después podemos hablar otro día de casas y casas, ¿no? Hay casas increíbles, ¿no? He visto casas de entre 40 y 50 metros cuadrados, entonces, Sí. pero podemos charlar en otra reunión. Bueno, hasta ahí teníamos la data estadística para mostrarte, Rodrigo, así que ahí te deseo la palabra para tus comentarios, lo que querrás conversar. Bueno, simplemente, primero, muchas gracias, Julio. Estoy seguro que las personas que lo puedan ver esta conversación, en realidad, porque más que ha sido una conversación, puedan tener un poco más de información de cómo se está comportando el mercado. Simplemente decirles que, bueno, el mercado inmobiliario no se va a parar, se va a ajustar, se va a acomodar, y las personas que tengan motivación y necesidad de vender van a tener su espacio para hacerlo. Las personas que necesiten o que no tengan motivación de vender podrán alquilar, y obviamente entrarán al mercado de alquileres y generar ahí flujo de caja hasta hasta que decidan vender, o pueden mantenerlo. Hay inversionistas que compran departamentos para alquilar solamente. Así que del lado de nosotros, en Centro 21, como te decía, Julio, estamos todos los días trabajando, estamos online, estamos ayudando a nuestros clientes en avanzar, en preparar el inmueble, en pasar información actualizada de cómo está el mercado, cómo está la oferta, contra qué inmuebles estamos compitiendo los nuestros, eh, y así poder ir delineando la estrategia para ser exitosos una vez que se abra la puerta y podamos salir todos a trabajar. Así que, Bien, bueno, te agradezco, Julio, muy valiosa la información, y hasta una próxima oportunidad que con seguridad volveremos a estar acá conversando un poco de cómo va yendo el mercado. Y gracias a todos por su tiempo, y esperamos que haya sido de utilidad para todos. Hasta la próxima. gracias, Rodrigo, un abrazo. Un abrazo.